Bueno, muy buenas tardes, Listen. Yo le voy a dar un pequeño resumen del artículo que nos mandó a leer, el cual era un foro en línea. El título fue Educación post-pandemia, salud mental y prevención de la violencia en la comunidad educativa. Bueno, en este foro se habló un poco de lo que es la educación, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y también la educación es considerada como un motor que va a ser el desarrollo sostenible y la edificación para las distintas sociedades, ya que una población debidamente estudiada va a ser más fuerte. La UNESCO, que es la Agencia de las Naciones Unidas especializada en este ámbito de la educación, tiene el mandato de dirigir y coordinar la Agencia de Educación. En este sentido, vamos a ver cómo ellos nos van a impulsar y ayudar de todas las maneras educativas. Ellos buscan llegar a la igualdad de educación para todos. Eh, bueno, algo de lo que tal vez no se habla mucho es la salud mental y es algo con lo que todos tenemos que cargar. Es decir, si tú no estás bien de la mente, no puedes estar bien en el amor, ni físicamente, ni económicamente, ya que primero tienes que estar bien de aquí. Esto es como que más, este foro hacía más énfasis en la salud mental, que es algo que la mayoría de personas no toman mucho en cuenta, pero es muy importante. También se nos habló que de los dos sitios en los que hay más desigualdad en el mundo, los cuales son América Latina y el Caribe. También otros tipos de factores que influyen en la correcta educación de los niños y adolescentes. Se nos contó que en 21 países el 20% más rico de la población tiene 5 veces más probabilidades de finalizar la enseñanza secundaria. También que las personas con discapacidad tienen una probabilidad menor del 10% de asistir a la escuela. En países como América Latina, como ya se dijo antes, Ecuador, México, Trinidad, Tobago, etc. También se nos dio otra información muy importante que en 7 de 11 países las tasas de asistencia de estudiantes afrodescendientes eran inferiores a las de sus compañeros. Por ejemplo, aquí nos daban un ejemplo, el cual niños de tercer grado, los alumnos y las alumnas que hablaban en su casa el idioma predominante en su país, tenían 3 veces más probabilidades de leer y comprender lo que leían sus padres. Otro énfasis que tuvo este foro, que fue, o sea, para mí muy interesante, ya que se habla de cosas que en ese tiempo en pandemia no hacíamos mucho énfasis, como por ejemplo las desigualdades estructurales que se dio, ya que en pandemia se vio en los niños que no tenían recursos tecnológicos y la mayoría de ellos estaban en zonas rurales y no pudieron acceder a la educación. Entonces, la pandemia también mostró el otro lado de la cara, es decir, que la mayoría de niños no, bueno, no la mayoría, en la ciudad, en un cierto porcentaje. En las zonas más alejadas, rurales, sí se vio que la mayoría no tenía medios tecnológicos para conectarse. Es decir, se mostraron las desigualdades estructurales que existían previo a la declaratoria de emergencia que se ha agudizado en el país y en el mundo. Lo que dije anteriormente, las respuestas fueron diversas por distintas instituciones que trataron de ayudar como más podían, pero no se logró llegar a todos los rincones del país. Eh, con la pandemia COVID se vio evidenciado más la necesidad de avanzar hacia las nuevas maneras de educar. Es por eso que ahora ya se utilizan mucho más las clases en línea, no como antes que no eran muy bien vistas. La mayoría de profesores se tuvo que ir acoplando, educando, etcétera. Entonces, yo pienso que en cierta parte la pandemia fue buena para darnos cuenta que tenemos que mejorar en nuestra salud mental y darnos cuenta que no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades. Bueno, ese fue mi pequeño resumen, licenciado. Muchas gracias.